La gente que va a su consulta con el niño o la niña con un problema, realmente hay trucos detrás de ese problema. Pero a ella no se le había ocurrido pensar en absoluto que la dispareunia pudiera comprometer un catarro, una pérdida de visión, el niño por la mañana está nervioso, todo esto es así. Yo, curiosamente, no soy radiólogo, como yo soy pediatra. Esto me hace mucha gracia porque yo conocí la pediatría que me enseñaron que tú partas la mesa de la pared para que el familiar se ponga al otro lado de la mesa y tú aquí. Con lo cual el niño siempre está arropado y nunca se pone nervioso. Estos niños jovencitos que han aprendido pediatría, bueno, ya está puesta jovencita, pero bueno, digamos que para lo que hay de media, pues jovencita, resulta que nadie se le había ocurrido separar la mesa. Y eso se llama humanidad. Eso se llama que un niño, si tiene a mamá a la izquierda o a papá, automáticamente hace su trabajo mucho mejor. Y curiosamente aún siguen pasando consulta en pediatría con la mesa pegada a la pared. ¡Ánimo, doctora! ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Victoria Eugenia García Rodríguez, ya me conocen. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí, por permitirme estar aquí. Y pertenezco al servicio de pediatría del Hospital Universitario Hospital Rambla. Todos se preguntarán qué hago aquí. El doctor Menar lo ve muy claro, pero nadie más lo ve así de claro, ¿no? De hecho, esa pregunta me la hice yo cuando entró en mi consulta y me dijo que me propuso hablar de este tema. ¿Qué hace una pediatra hablando de dispareunia? ¿Me lo estás diciendo en serio? Pero los que conocemos al doctor Menar sabemos lo difícil que es decirle que no, y de hecho el que sepa cómo hacerlo, que me explique cómo, porque vamos, yo el secreto todavía no he descubierto. Después de mucho pensar, es verdad que, bueno, pues lo estamos hablando, que es muy fuerte, que no se hable más de este tema, ¿no? Y el papel de pediatra me he dado cuenta de que probablemente tengamos dos puntos importantes. Por un lado, el apoyo a la familia y por otro lado, la prevención de que este problema suceda en la adolescente y la mujer adulta joven. Los pediatras no solo somos pediatras, o sea, la pediatría tiene una parte muy importante que es la puericultura. La puericultura es, pues bueno, todas aquellas prácticas que tienen como objetivo principal facilitar el sano desarrollo de los niños, y ahí por supuesto entra un papel muy importante la familia. Luego el pediatra, la familia debe importarnos, como en el pediatra la familia debe importarnos, debemos ayudar a esa familia para que el niño se desarrolle correctamente. Hay que tener en cuenta una cosa que es muy llamativo, lo que hablábamos, como nunca me he encontrado yo esto en la consulta, cuando nosotros, bueno, creo que dentro de los médicos establecemos un vínculo muy estrecho con las familias. Esas familias nos traen a los niños desde que nacen hasta que son adolescentes. Podemos estar los primeros 14, 17 años de la vida de los niños atendiendo a esos niños y a esas familias, ¿no? Y con la gran cantidad de pacientes que atendemos, fíjense que en épocas epidémicas podemos llegar a ver hasta 150 niños a la semana, esos son 600 niños al mes y sus familias. Y sin embargo, nunca había hablado yo de dispareunia en mi consulta. Desde luego a mí es un dato que me parece tremendamente llamativo, que lo hemos hablado, ¿no? Si sabemos que hay un elevadísimo porcentaje de mujeres que sufren dispareunia a lo largo de su vida, esta dispareunia puede aumentar después del embarazo y del parto. Fíjense en este estudio, es un estudio ya del año 2000, es un estudio bastante viejo, en el que se habla de una población, se entregó encuestas a una población de 796 mujeres primíparas. De todas ellas, a los 3 meses después del parto, un 62% refería a tener relaciones sexuales dolorosas y solamente el 12% refirió a tener estas relaciones dolorosas en el año previo a la gestación. Este trabajo también me sorprendió bastante, y es que depende, aquí es verdad que hablan de disfunción sexual, no hablan solamente de dispareunia, igual que en el artículo anterior, donde se incluye la dispareunia, obviamente, y es que depende del tipo de lactancia que reciban los niños, si es una lactancia materna exclusiva, si es una lactancia mixta o si se alimenta con fórmula de inicio, depende de esto que puedan tener mayor o menor riesgo de disfunción sexual. Y esto nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar cómo una población que yo atiendo mucho en la consulta, una población que es pues, las mujeres justo después de haber dado a luz, no sé, las que somos madres, sabemos que justo en ese momento que nos olvidamos de nosotras mismas. De hecho, es el momento en el que las madres más nos preguntan a los pediatras sobre patología de ellas mismas. Pues llamamos muchísimo al ginecólogo, oye, por favor, Lola, que tengo una madre aquí que me está preguntando que, pues lo que sea, ¿no? Y sin embargo, sobre dispareunia jamás me han preguntado. Desde luego es un dato muy llamativo. Pero por otro lado, también creo que los pediatras tenemos un papel muy importante en la prevención. Yo creo que es un poco lo que mejor sabemos hacer los pediatras, que es prevenir. Aquí meto la cuñita de las vacunas, ¿no? Que es verdad que las vacunas salvan vidas, es lo que mejor hacemos, prevenir la enfermedad, ¿no? Entonces creo que es muy importante nuestra labor previniendo todas aquellas situaciones que puedan suponer un factor de riesgo para la dispareunia.
Dentro de esto lo he englobado en tres bloques, por así decirlo. El primero es el de malformaciones genitales. Todas aquellas situaciones con las que pueda nacer una niña, todas esas malformaciones congénitas, que obviamente yo como pediatra tengo que diagnosticar antes de que una niña, por ejemplo, el caso del himen imperforado. El himen imperforado es la malformación genética genital más frecuente, se da una de cada 1000 niñas y eso es evidentemente una cosa que los pediatras tenemos que diagnosticar antes de que esta pobre niña con un himen imperforado quiera tener su primera relación sexual. Bueno, digo niña ya cuando sea adolescente o mujer joven, ¿no? Obviamente. Pero hay muchísimas otras malformaciones como la hipertrofia de labios menores, prolapso uretral, bueno, no me voy a meter en esto, pero desde luego son situaciones, insisto, que debemos prevenir y debemos diagnosticar antes de que aparezca el problema. El otro bloque serían aquellas enfermedades sistémicas que puedan provocar dispareunia, como puede ser la endometriosis, que yo creo que ¿no? es una cosa que tenemos que sospechar los pediatras, tenemos que estar ojo visor, ¿no? Darnos cuenta de qué niña puede tener riesgo de tener endometriosis y derivarla al ginecólogo, pero fíjense luego enfermedades como la enfermedad celíaca. Es verdad que luego de esto no he encontrado mucha bibliografía, pero es llamativo, ¿no? La enfermedad celíaca, a mí no se me ocurriría dar consejo a esa familia o a esa adolescente sobre este tema para prevenir que tenga este problema, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, el líquen escleroso, que lo estábamos hablando antes, el líquen escleroso sí es bastante más frecuente y de hecho yo tengo 2 niñas que hablaremos luego sobre esto, de esas 2 niñas. Y el tercer bloque, pues las experiencias adversas, un poco de lo que tú estabas hablando, ¿no? Lo que es la parte psicológica, qué situaciones psicológicas, qué experiencias pueden tener las niñas que puedan suponer un problema en un futuro, ¿no? Como son estos. Este trabajo es una revisión sistemática del año 2022 que habla sobre las experiencias adversas en la infancia. Las experiencias adversas en la infancia son eventos potencialmente traumáticos que suceden en los primeros 18 años de vida. Bien sean pues, distintas formas de abuso físico, sexual o psicológico, la negligencia física o psicológica o diferentes situaciones de disfunción en el hogar. Se ha sugerido ampliar a una gama más extensa de experiencias estresantes como puede ser el acoso escolar, la inmigración, desastres naturales, el haber estado en una guerra, etc. Se incluyeron 19 estudios y los 19 estudios la verdad es que la mayor parte hablaban más de dismenorrea que del dolor crónico de la dispareunia, pero 3 de estos trabajos hablaban en concreto sobre la dispareunia y se vio una relación entre los abusos sexuales en la infancia y los trastornos de estrés postraumático con la aparición de dispareunia, lo que no significa que a todas las niñas, lo que tú comentabas, ¿no? Que a todas las niñas tengan, pero una niña que haya tenido un abuso sexual es otra de las cosas obviamente que hay que pensar, ¿no? Para intentar atajar el problema antes de que aparezca y prevenirlo. Concluían en este trabajo pues, más de lo que estamos hablando, que hacen falta más estudios para proporcionar información sobre este tema, para así poder mejorar las estrategias de prevención y tratamiento cuando ya haya aparecido el problema. Como conclusión, creo que esta es la labor del pediatra, ¿no? Sobre la dispareunia, estar atentos a los problemas que puedan pasar en un futuro, o sea, las pacientes que puedan estar en riesgo por los problemas que puedan tener en edad pediátrica.